El viento del desierto de Chihuahua arrastraba granos de arena que parecían cuchillas doradas bajo el sol abrasador. En medio de esa inmensidad árida se alzaba una pequeña cabaña de troncos, solitaria como un suspiro perdido. Allí vivía Paloma Herrera, una joven de 23 años cuya existencia era tan silenciosa como la tierra que la rodeaba. Paloma tenía la piel morena y luminosa, como cobre bruñido, y unos ojos negros que parecían contener todo el dolor que el corazón humano podía soportar. Desde niña había sido una extraña en su propio pueblo, San Miguel del Valle, porque llevaba sangre mestiza. Su abuela había sido una curandera apache y su madre una campesina mexicana. Aquella mezcla la convertía en la India rara para unos, y en un recordatorio incómodo de la unión de dos mundos en conflicto para otros. La cabaña donde habitaba había pertenecido a su abuela Esperanza, una mujer sabia que conocía los secretos de las plantas, las oraciones antiguas y los susurros del viento. Fue ella quien la crió después de que una epidemia le arrebatara a sus padres. Con Esperanza aprendió a reconocer el olor de la ruda cuando curaba el mal de ojo, a escuchar las historias en lengua apache, sobre todo, a practicar una compasión sin límites. Pero ahora la abuela descansaba bajo un mezquite en el patio, y Paloma enfrentaba sola el peso de un pueblo que nunca la aceptó. Cada vez que bajaba a comprar provisiones, las mujeres apartaban a sus hijos y murmuraban: «Ahí va la india loca, cuidado con su leche, dicen que está maldita». Paloma caminaba con la cabeza alta, aunque por dentro cada palabra era una herida más. La más profunda de todas, sin embargo, no provenía del desprecio del pueblo, sino de una pérdida que había marcado su alma para siempre. Su bebé, Joaquín, había muerto hacía apenas 3 meses. Joaquín había nacido sin padre conocido, fruto de una noche de violencia que Paloma nunca quiso recordar. Durante 6 meses fue su razón de existir. Cuando la fiebre lo arrancó de sus brazos, sintió que su alma se quebraba. Su cuerpo seguía produciendo leche, recordándole cruelmente lo que había perdido, y cada amanecer era una lucha para no dejarse morir de tristeza. Fue en una de esas tardes silenciosas, cuando recogía hierbas medicinales cerca del patio, que el destino tocó a su puerta. A lo lejos, escuchó el sonido de cascos acercándose. Levantó la vista y vio la figura de un hombre montado en un Mustang negro. Era alto y fuerte. Su piel bronceada brillaba bajo el sol, y su cabello oscuro caía libre sobre los hombros. Vestía ropas de cuero curtido y algodón simple. Pero no fue su presencia lo que la dejó sin aliento, sino el pequeño bulto que sostenía contra su pecho. El hombre desmontó lentamente. Sus ojos oscuros la observaron con una intensidad desesperada, la mirada de alguien que ha perdido casi toda esperanza. Sin una palabra, desenvolvió el bulto. Era un bebé de apenas unos meses, pálido, respirando con dificultad. «Leche», dijo el hombre en español con un acento extraño, casi áspero, señalando al niño y luego a ella. «Mi hijo necesita leche». Paloma sintió que el corazón se le detenía. El niño tenía los labios resecos y hundidos, signos claros de deshidratación severa. Sin pensarlo 2 veces, extendió los brazos y tomó al pequeño. Era tan liviano que temió que se quebrara con un simple gesto. «Está muy enfermo», murmuró Paloma, examinándolo con la sabiduría que su abuela le había dejado. «¿Cuánto tiempo lleva sin comer?». El hombre no respondió. Quizá no entendía, pero en sus ojos había una súplica universal. Con un leve gesto, Paloma lo invitó a entrar en la cabaña. Dentro, el fuego ardía suavemente en la chimenea. El hombre se presentó de la forma más simple. Se señaló a sí mismo y dijo: «A Ana». Luego tocó la frente del bebé con ternura. «Itzel, mi hijo». Paloma asintió y se señaló a sí misma. «Paloma». Después, sin más palabras, se sentó en la mecedora junto al fuego y acomodó al bebé contra su pecho. El instinto maternal que creía muerto despertó con una fuerza abrumadora. El pequeño se aferró a ella como quien encuentra agua en el desierto. Mientras Itzel se alimentaba, el hombre, Ana, la observaba en silencio. En sus ojos había gratitud, pero también asombro. Era como si no comprendiera por qué una mujer extraña estaba salvando la vida de su hijo. Cuando el bebé por fin se quedó dormido, saciado y tranquilo, Paloma sintió una paz que no había experimentado en meses. «Gracias», murmuró a Ana en español. Luego dijo algo en apache, que Paloma entendió gracias a su abuela. «Ha salvado mi hijo». Cuando se dispuso a marcharse, Paloma dudó un instante, y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Vuelve mañana», dijo, haciendo gestos para que comprendiera. «Itzel necesita leche, yo tengo leche». A Ana la miró fijamente, con una intensidad que la hizo temblar. Finalmente, asintió. Antes de irse,
Se llevó la mano al corazón y luego la extendió hacia ella, un gesto apache de profundo respeto. Esa noche, por primera vez en meses, Paloma no lloró. En su corazón comenzó a encenderse una chispa de propósito. Había encontrado, en medio de su dolor, una razón para seguir viva. Pero no sabía que aquel simple acto de compasión desataría una tormenta. El pueblo de San Miguel del Valle pronto descubriría que Paloma Herrera amamantaba al hijo de un apache, y el odio de quienes no entendían el amor verdadero se levantaría como una marea oscura. Los días siguientes se transformaron en una rutina silenciosa, casi sagrada. Cada amanecer, poco antes de que el sol se asomara sobre las montañas, aparecía a Ana con Itzel en brazos. Siempre llegaba sin hacer ruido, como si formara parte del mismo desierto. El bebé comenzaba a recuperar color en las mejillas, y sus ojos oscuros, antes apagados, mostraban destellos de vida. Paloma lo amamantaba con devoción, sintiendo como su corazón, roto por la pérdida de Joaquín, comenzaba a sanar poco a poco. Era como si cada sorbo que bebía Itzel también alimentara la parte de ella que había quedado vacía. A Ana no hablaba mucho, pero su presencia llenaba la cabaña de una energía distinta. Cuando Itzel se dormía, se quedaban juntos en silencio, comunicándose con miradas y gestos simples. A veces, mientras tallaba pequeños trozos de madera, Ana murmuraba palabras en apache, suaves como un rezo. Paloma no entendía todas, pero reconocía el tono, gratitud y algo más profundo, algo que la hacía temblar por dentro. Una tarde, mientras Paloma mecía a Itzel junto al fuego, Ana rompió el silencio en un español entrecortado. «Eres una buena madre». Paloma sintió que aquellas palabras eran un bálsamo. Nadie se lo había dicho nunca. Nadie había reconocido que su amor era real, aunque Joaquín ya no estuviera. Pero la paz no podía durar para siempre. El pueblo de San Miguel del Valle era pequeño, y allí los secretos no se guardaban por mucho tiempo. Fue Remedios, la lavandera, quien primero vio a Ana saliendo de la cabaña de Paloma al amanecer. Sus ojos se agrandaron al reconocer la silueta inconfundible de un guerrero apache. Para el mediodía, todo el pueblo hablaba. La india loca está alimentando al cachorro de un salvaje. Susurraban las mujeres en la plaza, apartando a sus hijos como si fueran a contaminarse con solo mencionarlo. En la cantina, los hombres discutían con rostros tensos. Ramiro Vázquez, el hombre más influyente del pueblo, golpeó la mesa con el puño. Tenía bigote espeso, ojos pequeños y una voz que sabía encender el odio. «Esto es una traición», rugió, haciendo que las botellas temblaran. «Primero alimenta a su hijo, y mañana invitará a toda la tribu a que se instale en nuestras tierras. Hay que detenerla antes de que sea demasiado tarde». «Ramiro tiene razón», asintió Esteban, el herrero. «Los apaches no son más que bestias salvajes. Mi esposa dice que esa india se pasa las noches hablando con los espíritus. Si ayuda a uno de ellos, es porque está espiándonos». Los murmullos crecieron. La ira se extendía como fuego en paja seca. Sin embargo, no todos compartían esa visión. El anciano sacerdote, padre Joaquín, escuchaba los rumores con preocupación. Conocía a Paloma desde que era niña, sabía que su corazón era puro. Una tarde, decidió visitarla para ver la verdad con sus propios ojos. Cuando llegó a la cabaña, la encontró sentada en el porche amamantando a Itzel. A Ana, a su lado, tallaba un juguete de madera con la paciencia de quien ha visto demasiado dolor. La escena era tan serena que al padre Joaquín le recordó los cuadros antiguos de la Sagrada Familia. «Buenas tardes, hija mía», dijo el sacerdote con voz cálida. Paloma levantó la vista, sorprendida pero no asustada. «Padre, qué honor tenerlo aquí». A Ana se puso de pie de inmediato, su mano moviéndose hacia el cuchillo en su cinturón. Pero Paloma hizo un gesto tranquilo. «Es amigo», le dijo en apache. «Un hombre bueno». El sacerdote observó aquello con interés. Luego miró al bebé que dormía satisfecho en brazos de Paloma. «Has encontrado una nueva familia», dijo suavemente. Paloma bajó la mirada hacia Itzel y sonrió con tristeza. «Encontré un propósito. Padre, este niño necesitaba una madre y yo necesitaba un hijo. Dios lo puso en mi camino». El sacerdote se acercó lentamente. A Ana lo vigilaba con cautela, pero sin hostilidad. «¿Puedo ver al pequeño?», preguntó. Paloma asintió y el padre Joaquín contempló el rostro sereno del bebé. «Es hermoso», susurró. «Los niños son siempre bendiciones de Dios, sin importar de dónde vengan». Esas palabras fueron como el primer rayo de luz en la tormenta que se avecinaba. Pero la oscuridad llegó rápido. 2 días después,
Un grupo de hombres encabezados por Ramiro Vázquez apareció en la cabaña al atardecer. Paloma estaba moliendo maíz para la cena cuando escuchó los cascos de varios caballos acercándose. Su corazón se aceleró al ver los rostros endurecidos por el odio. «Paloma Herrera», gritó Ramiro, desmontando de un salto. «Sal ahora mismo». Ella respiró hondo y salió al porche, sosteniendo Itzel contra su pecho. «¿Qué desean?», preguntó, manteniendo la voz firme. «Sabemos lo que haces», escupió Esteban con una mueca de desprecio. «Alimentando al cachorro de un salvaje, traicionando a tu propia gente». «Ese bebé es inocente», respondió Paloma con calma. «Solo necesitaba leche para vivir». Ramiro dio un paso al frente, furioso. «Los apaches mataron a mi hermano el año pasado. ¿Y tú? Tú les das de comer a sus crías para que crezcan y nos maten después». Paloma sintió la injusticia de aquellas palabras como una bofetada. «Itzel es solo un bebé. No puede hacer daño a nadie. Pero crecerá», gruñó Ramiro. «Y cuando sea grande, recordará que una mujer de San Miguel lo ayudó. Vendrá por nosotros». Paloma respiró hondo, mirando a los ojos de aquel hombre dominado por el odio. «Si viene, será para agradecer, no para vengarse. El amor crea amor, señor Vázquez. Solo el odio engendra odio». Los hombres intercambiaron miradas incrédulas. Para ellos, pensar que un apache podía sentir gratitud era absurdo. «Tienes 3 días», declaró Ramiro finalmente, con voz cortante. 3 días para dejar de alimentar a esa criatura y decirle a su padre que no vuelva. De lo contrario, tomaremos medidas más drásticas. Cuando se marcharon, Paloma tembló, no por miedo a sí misma, sino por Itzel. Pero cuando Ana llegó esa noche para la alimentación nocturna y ella le contó lo ocurrido, vio la mandíbula del guerrero tensarse como piedra. «¿Puedo irme?», preguntó él en su español tosco. «No quiero que te lastimen». Paloma tomó su mano con firmeza. «No», dijo, con una seguridad que ni ella esperaba. «Eres mi familia ahora. Itzel es mi hijo. Nadie va a separarnos». En ese momento, mientras contemplaban juntos al bebé dormido, ambos supieron que su conexión había trascendido las diferencias de raza y cultura. Habían encontrado algo más fuerte que el odio del mundo exterior, el amor verdadero. Pero los 3 días pasaron como un suspiro, y con ellos llegó el peligro. Los 3 días pasaron como un suspiro envenenado. Cada mañana, mientras Paloma amamantaba a Itzel, su corazón latía con la certeza de que el tiempo se agotaba. A Ana comenzó a llegar más temprano y marcharse más tarde, como si presintiera que la tormenta estaba por estallar. El 4.º día amaneció con un silencio extraño en San Miguel del Valle. El aire estaba cargado de algo que no se veía, pero se sentía. Paloma notó las miradas cuando bajó al pueblo por provisiones. Las mujeres dejaban de hablar en cuanto se acercaba y se persignaban con disimulo. Los hombres, reunidos en pequeños grupos, la observaban como si fuera un enemigo que respiraba su mismo aire. Por la tarde, mientras mecía a Itzel para que se durmiera, Ana se asomó a la ventana con expresión tensa. Sus sentidos de guerrero, afinados por años de supervivencia, detectaron lo que ella aún no podía percibir. «Vienen», murmuró en apache, luego en español. «Vienen muchos hombres». Paloma sintió que su sangre se helaba. Se levantó con Itzel en brazos y miró hacia el sendero que llevaba al pueblo. A lo lejos, como luciérnagas furiosas, vio antorchas moviéndose en la oscuridad. El sonido de cascos y voces airadas llenaba la noche como un rugido. «Tenemos que irnos», dijo a Ana con urgencia, reuniendo las pocas provisiones que había preparado para una emergencia. Paloma miró su hogar, la cabaña donde había crecido, donde había aprendido los secretos de su abuela, donde había conocido la felicidad y el dolor. Por un momento, sintió la tentación de quedarse y enfrentar lo que viniera. Pero al mirar el rostro inocente de Itzel, supo que ya no podía pensar solo en su orgullo. Ahora había algo más importante que proteger. «Vamos», susurró, envolviendo al bebé en su manta más cálida. Salieron por la puerta trasera justo cuando las primeras antorchas aparecían en el sendero principal. A Ana la guió hacia el bosque donde había dejado escondido su caballo. Los gritos de los hombres se intensificaron cuando descubrieron la cabaña vacía. «Busquen por todas partes», rugió la voz de Ramiro. «No pueden haber ido muy lejos». Paloma se aferró a Itzel mientras a Ana la ayudaba a montar el caballo. Como se entendiera la gravedad de la situación, el bebé permaneció callado, acurrucado contra su pecho. Cabalgaban en silencio, guiados solo por la luz de la luna y el conocimiento ancestral de Ana sobre las montañas.
El viento frío de la noche azotaba sus rostros, pero ni una palabra salió de sus labios. Sabían que cualquier sonido podría delatarlos. Las montañas, el nuevo refugio. Las primeras semanas en las montañas fueron las más duras de la vida de Paloma. A Ana la llevó a una cueva oculta, un refugio que había usado antes en tiempos de guerra. Era un lugar seco y seguro, pero tan diferente de la comodidad de su hogar que al principio Paloma lloró en silencio cada noche. A Ana no se burló ni la reprendió. La dejó desahogarse, y cuando ella estuvo lista, comenzó a enseñarle los secretos de la supervivencia apache. La montaña es madre y maestra, le explicó mientras le mostraba cómo identificar raíces nutritivas. Ayuda a quienes la respetan. Paloma, que ya conocía muchas hierbas medicinales gracias a su abuela Esperanza, aprendió rápido. Los conocimientos de ambos se complementaban como piezas de un mismo rompecabezas. Pronto supo encender fuego sin humo, encontrar agua en lugares que parecían secos y reconocer las huellas de animales. Mientras tanto, Itzel comenzaba a recuperarse de la desnutrición. Su risa, débil pero luminosa, se convirtió en música en medio de la soledad de las montañas. Paloma lo amamantaba al atardecer, mientras el cielo se teñía de oro y carmesí. Por primera vez en mucho tiempo, sentía paz. A Ana también cambió. Era un maestro paciente y un compañero silencioso. Por las noches, cuando Itzel dormía, él tallaba pequeños juguetes de madera o reparaba sus armas. A veces se quedaban horas sin hablar, pero su simple presencia mutua bastaba. Fue entonces cuando Paloma se dio cuenta de que lo que sentía por Ana había crecido más allá de la gratitud. Había algo en la forma en que él cuidaba de Itzel, en cómo la protegía sin hacerla sentir débil, en la manera en que sus ojos se suavizaban cuando la miraban. Era amor, aunque ella nunca se lo hubiera permitido imaginar. La historia del cuervo herido. Una noche, mientras observaban las estrellas desde la entrada de la cueva, Ana rompió el silencio con una historia. En mi pueblo, dijo lentamente, hay una leyenda. Habla de una mujer que alimentó a un cuervo herido. Cuando el cuervo sanó, voló hasta el cielo y pidió a los espíritus que bendijeran a la mujer con felicidad eterna. Paloma lo miró con curiosidad. ¿Y qué pasó con la mujer? Ana suspiró. Los espíritus le dijeron que tenía que elegir felicidad o seguridad. No podía tener ambas. ¿Qué eligió? Preguntó Paloma en voz baja. Él giró el rostro hacia ella, sus ojos brillando como obsidiana bajo la luz de la luna. Eligió la felicidad, y vivió una vida plena, hasta que los espíritus la llamaron de nuevo. Paloma entendió entonces el mensaje oculto. Miró a Itzel, que dormía tranquilo entre ellos, y supo que ella también había elegido la felicidad sobre la seguridad. No me arrepiento, murmuró. Ana tomó su mano con ternura. Por un instante, el mundo dejó de ser hostil. La traición de Tomás. Pero la calma en las montañas era frágil. En el pueblo, Ramiro Vázquez no se había rendido. Había organizado partidas de búsqueda que peinaban la región, ofreciendo recompensas por información sobre la traidora y su amante apache. Fue Tomás, un viejo cazador que había conocido a la abuela de Paloma, quien finalmente los traicionó. Había visto el humo tenue de su fogata oculta y seguido las señales hasta encontrar la cueva. La culpa lo devoraba, pero necesitaba el dinero para alimentar a su familia. Una mañana, mientras Paloma amamantaba a Itzel y a Ana revisaba las trampas para cazar, escucharon el sonido de cascos acercándose. El guerrero corrió hacia la entrada de la cueva, pero ya era demasiado tarde. Estaban rodeados. «¡Sal de ahí, Paloma!», gritó la voz de Ramiro desde afuera. «Sabemos que estás ahí dentro». Ana tomó su arco y sus flechas, preparándose para luchar. Pero Paloma lo detuvo, poniendo una mano en su brazo. «No», susurró con lágrimas en los ojos. «No quiero que te maten. Itzel te necesita». «Yo también te necesito», respondió él, con una intensidad que la hizo temblar. Antes de que pudieran decidir, los hombres comenzaron a arrojar antorchas hacia la entrada de la cueva. El humo empezó a llenar el refugio. El llanto de Itzel, débil y asustado, se mezcló con los gritos de los atacantes. Paloma tomó la decisión más difícil de su vida. Envolvió a Itzel en su manta y lo puso en brazos de Ana. «Cuida de nuestro hijo», le dijo, usando por primera vez la palabra nuestro. «Hay otra salida por la parte trasera de la cueva. Vete y manténlo a salvo». «No te dejaré», protestó a Ana. «Tienes que hacerlo», replicó Paloma, conteniendo las lágrimas. «Él es lo más importante ahora. Prométeme que lo cuidarás». A Ana la miró con angustia, pero finalmente asintió. Tomó al bebé en sus brazos y se dirigió a la salida oculta.
Antes de marcharse, se volvió una última vez. «Te encontraré», prometió, con la voz quebrada. «Pase lo que pase, te encontraré». Paloma salió por la entrada principal con las manos en alto, tosiendo por el humo. Los hombres la rodearon de inmediato, algunos con rostros triunfantes, otros con una vergüenza mal disimulada. «¿Dónde está el apache?», exigió Ramiro. «Se fue», mintió Paloma, manteniendo la mirada firme. «Hace días que se fue». Ramiro la golpeó con el dorso de la mano, haciendo que el sabor metálico de la sangre llenara su boca. «Mentirosa», rugió. «Lo encontraremos». Pero Ana conocía las montañas mejor que cualquiera de ellos. Para cuando organizaron la búsqueda, el Itzel ya se habían desvanecido como sombras en la inmensidad rocosa. Paloma fue atada y llevada de vuelta al pueblo como si fuera una criminal peligrosa. Sabía que el destino de Itzel estaba ahora en manos del hombre que amaba. Y mientras la arrastraban hacia San Miguel del Valle, una sola idea la sostenía. Algún día se reencontrarían. Paloma fue llevada de regreso a San Miguel del Valle con las manos atadas y la frente herida por el golpe de Ramiro. Los hombres la montaron en una mula como si fuera una criminal, mientras le escoltaba un grupo armado. Durante el trayecto, ella mantenía la cabeza en alto, aunque por dentro sentía un vacío insoportable. En la plaza del pueblo, una multitud ya la esperaba. Las mujeres la observaban con una mezcla de desprecio y curiosidad mórbida. Los hombres gritaban insultos que parecían cuchillos. «Traidora, perra de los salvajes. Deberíamos marcarla para que todos sepan lo que hizo». Paloma no respondió. Sabía que no entenderían. No podían ver que lo que ella había hecho no era traición, sino amor. Ramiro Vázquez, en el centro de la plaza, disfrutaba el espectáculo. Tenía la mirada encendida por el odio y el orgullo de quien cree estar haciendo justicia. «Aquí está la mujer que alimentó a un cachorro de apache», gritó para que todos escucharan. «Aquí está quien puso en riesgo a nuestro pueblo entero». Algunos aplaudieron, otros asintieron en silencio. Pero entre la multitud había rostros que mostraban dudas. Fue entonces cuando apareció Padre Joaquín, caminando lentamente con su bastón. Se detuvo frente a Ramiro, mirándolo con serenidad. «Hijo, ¿es esto justicia?», preguntó el sacerdote, su voz grave resonando por encima del murmullo del pueblo. «¿O es solo venganza disfrazada?». Ramiro frunció el ceño. «Padre, usted no entiende. Esta mujer ayudó a nuestro enemigo. Dio leche a un niño apache». «Un niño», repitió el padre Joaquín, enfatizando la palabra. «No un guerrero, no un asesino, un bebé indefenso». Algunos comenzaron a murmurar entre ellos. Doña Esperanza, la partera más anciana del pueblo, dio un paso al frente. «Yo vi a Paloma crecer», dijo con voz temblorosa pero firme. «Esa muchacha tiene el corazón de su abuela. Nunca haría daño a nadie». Ramiro los ignoró y ordenó a sus hombres: «Enciérrenla en mi sótano. Allí decidiré su castigo». Así lo hicieron. Paloma fue llevada al sótano húmedo de la casa de Ramiro. Una pequeña ventana dejaba entrar apenas un rayo débil de luz. Le dieron un poco de pan duro y agua. Pero su cuerpo, acostumbrado a alimentar a Itzel cada pocas horas, comenzó a dolerle con punzadas de un vacío físico y emocional. Mientras tanto, en las montañas, Ana vivía su propio infierno. Itzel lloraba constantemente, rechazando la leche de cabra que con enormes dificultades había conseguido. El bebé perdía peso cada día. Su llanto débil partía el corazón del guerrero, que por primera vez en su vida se sentía impotente. Sabía que sin Paloma, su hijo no sobreviviría. El guerrero que no quería ser bestia. Por las noches, Ana descendía sigilosamente hacia el pueblo, oculto en las sombras. Desde la distancia observaba la casa de Ramiro, estudiando cada entrada, cada guardia, cada momento de vulnerabilidad. Su mente de guerrero trazaba planes, pero todos terminaban en lo mismo: sangre y muerte. Paloma le había enseñado que existían caminos distintos al odio, pero ¿qué podía hacer? Una noche, mientras contemplaba las estrellas con Itzel febril en sus brazos, Ana tomó una decisión desesperada. No iría a matar, iría a pedir ayuda. La iglesia en la noche. Descendió hasta el pueblo envuelto en las sombras. En vez de dirigirse a la casa de Ramiro, fue directamente a la iglesia. Sabía que allí encontraría al único hombre que había mostrado compasión. Golpeó suavemente la puerta de la sacristía. El anciano sacerdote, sorprendido por la visita nocturna, abrió con cautela. Lo que vio lo dejó sin aliento: un guerrero apache sosteniendo a un bebé evidentemente enfermo. «Está muriendo sin ella», murmuró a Ana en español quebrado. «Necesita
a su madre. Padre Joaquín tomó a Itzel en brazos. Al sentir el calor febril del niño, entendió que no quedaba mucho tiempo. Esto es obra del verdadero demonio, susurró el sacerdote, pero no miraba al bebé, sino al odio de los hombres que habían provocado esa separación. Ayúdame, rogó a Ana, con la voz cargada de una desesperación que atravesaba cualquier barrera cultural. El sacerdote respiró hondo. Ven conmigo, hijo. Es hora de que alguien en este pueblo recuerde lo que significa la verdadera compasión cristiana. El enfrentamiento en la casa de Ramiro. Padre Joaquín caminó hacia la casa de Ramiro con Itzel en brazos. A Ana lo seguía, manteniéndose prudente en la oscuridad. Los guardias en la entrada se sobresaltaron. Padre, no puede estar aquí a estas horas, y menos con un apache. Este hombre no viene a hacer daño, declaró el sacerdote con voz firme. Viene a salvar la vida de su hijo. Ramiro aparecía a la puerta, molesto por el alboroto. Su rostro se transformó en ira pura al ver a Ana. ¿Cómo se atreve a traer a ese salvaje a mi casa? Padre Joaquín no se inmutó. Este salvaje, como usted lo llama, es un padre desesperado. Y este niño se está muriendo porque ustedes lo han separado de la única mujer que puede salvarlo. ¿Es esto justicia o es simple crueldad? El grito del sacerdote atrajo a vecinos que se asomaron curiosos. Entre ellos estaba doña Esperanza, que al ver al bebé pálido en brazos del cura, corrió alarmada. «Dios mío», exclamó al tocar su frente. «Este niño está muy mal. Va a morir si no lo alimentan ya. Es solo un apache», gruñó Ramiro. «Que se muera. Uno menos de los que tendremos que combatir mañana». Aquellas palabras cayeron como un golpe seco. Incluso algunos de sus seguidores más leales bajaron la mirada, incómodos. ¿Desde cuándo un bebé es nuestro enemigo?, preguntó doña Esperanza, indignada. ¿Desde cuándo dejamos morir a los inocentes por los pecados de los adultos? Padre Joaquín aprovechó el momento. «Permítanme ver a Paloma», pidió. «Déjenla alimentar al niño. Después, si quieren juzgarla, háganlo. Pero no permitan que un inocente muera por su sed de odio». Ramiro dudó. La multitud comenzaba a murmurar, y entre ellos estaba su propia hija, María, que lo miraba con ojos suplicantes. «Papá», dijo con voz temblorosa, «mamá nunca habría querido que dejaras morir a un bebé». La mención de su esposa fallecida golpeó a Ramiro como un puño en el estómago. Cerró los ojos un instante, respiró profundo y finalmente cedió. 5 minutos, dijo entre dientes. 5 minutos y bajo estricta vigilancia. El reencuentro. Bajaron al sótano donde Paloma estaba encerrada. Cuando la joven vio entrar al padre Joaquín con Itzel febril en brazos, pensó que estaba soñando. Pero el llanto débil del bebé la devolvió a la realidad. «Mi niño», susurró, corriendo hacia él. A Ana, que había entrado detrás, le entregó al bebé. Paloma lo abrazó contra su pecho, sintiendo el calor peligroso de la fiebre. Sin importarle quién la observaba, se acomodó y comenzó a amamantarlo. Itzel se aferró a ella con la desesperación de quien encuentra agua en el desierto. Su respiración se calmó poco a poco y un leve color volvió a sus mejillas. Un silencio profundo llenó el sótano. Los hombres que vigilaban no pudieron evitar sentirse conmovidos. Había algo tan humano, tan universal, en el acto de una madre alimentando a su hijo, que incluso el odio más profundo titubeó. «Este niño morirá sin ella», murmuró doña Esperanza, con lágrimas en los ojos. «Es su madre en todo sentido, excepto en la sangre». Padre Joaquín asintió. El amor de una madre no entiende de razas ni fronteras. Esta mujer ha demostrado la forma más pura del amor cristiano. Cuando intentaron separar nuevamente a Paloma de Itzel, el bebé comenzó a llorar inconsolablemente. Su llanto llenó la casa, subió a la calle y tocó algo primitivo en los corazones de quienes lo escuchaban. Nadie podía soportar aquel sonido. Doña Esperanza se volvió hacia Ramiro con furia. «¿Vas a permitir que este niño muera por tu orgullo?». Ramiro no respondió. Pero por primera vez en semanas, la certeza de su odio comenzó a resquebrajarse. Esa noche, mientras Paloma regresaba a su celda pero con el calor de Itzel aún en sus brazos, y Ana volvía a las montañas con un rayo de esperanza, ambos sabían que algo había cambiado en el pueblo. La verdad comenzaba a abrirse paso, y como toda verdad poderosa, no se detendría hasta transformar todo. Los días siguientes al reencuentro temporal de Paloma con Itzel trajeron consigo un cambio silencioso en San Miguel del Valle. La imagen de la joven amamantando a aquel bebé apache había quedado grabada en la memoria de muchos, especialmente las mujeres que eran madres. Doña Esperanza, la partera,
Comenzó a visitar discretamente a otras mujeres del pueblo, hablando en voz baja mientras tejían en círculo. «He visto muchos partos en mi vida», les decía, «y les aseguro que el amor que vi en los ojos de Paloma es el mismo que vi en todas ustedes cuando sostuvieron a sus hijos por primera vez. El corazón de una madre no entiende de razas ni de guerras». Las palabras de la anciana sembraron dudas en más de una mente. Mientras tanto, el padre Joaquín usaba el púlpito de la iglesia para pronunciar sermones sobre la compasión, el cuidado de los más débiles y cómo Cristo había amado sin distinción a todas las criaturas de Dios. Nunca mencionaba directamente el caso de Paloma, pero todos entendían el mensaje. Ramiro Vázquez, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. La sola idea de que su autoridad pudiera cuestionarse lo llenaba de rabia. «Si dejamos pasar esto», decía a sus hombres más cercanos, «mañana vendrán los apaches a instalarse aquí. No podemos permitirlo». Pero incluso entre sus seguidores más leales había quienes ya no estaban tan seguros. La crudeza de sus palabras cuando dijo que era mejor que el niño muriera había dejado una grieta en su liderazgo. Mientras tanto, en las montañas, Ana veía cómo la salud de Itzel mejoraba ligeramente después de haber sido alimentado por Paloma. Pero sabía que no podían seguir así. El niño necesitaba a su madre adoptiva para sobrevivir. Desesperado, Ana tomó una decisión que semanas antes le habría parecido imposible: pedir ayuda a su propio pueblo. El jefe de la tribu, Nalnich, padre de Ana, era un hombre sabio y de rostro severo, con cabellos grises trenzados y mirada profunda. Cuando Ana llegó al campamento con Itzel en brazos y relató lo ocurrido, el anciano escuchó en silencio, evaluando cada palabra. «Esta mujer mexicana», dijo finalmente, «ha demostrado tener el corazón de una verdadera apache. Ha arriesgado todo para proteger a nuestra sangre». Ana inclinó la cabeza. «Pero está prisionera. Y sin ella, Itzel morirá». Nalnich acarició suavemente la frente del bebé. Su voz, aunque firme, tenía un matiz de tristeza. «Un niño apache no debe morir por el odio de los hombres blancos. Pero tampoco debemos rescatarla con violencia. Eso solo traería más muerte». Entonces, hizo algo que sorprendió a los guerreros presentes. Propuso un acto inusual: ir al pueblo no como invasores, sino como emisarios de paz. «Mi hijo ha encontrado una mujer que ama a nuestros niños como si fueran suyos. Eso es sagrado y merece nuestro respeto». 3 días después, 15 guerreros apaches cabalgaron hacia San Miguel del Valle. No llevaban lanzas ni flechas, sino bastones ceremoniales y mantas de paz. Nalnich encabezaba la procesión, imponente pero sin señales de hostilidad. A su lado iba Ana con Itzel en brazos, aún débil pero con vida. La llegada de los apaches causó pánico en el pueblo. Las mujeres corrieron a encerrar a sus hijos, los hombres tomaron sus rifles. Pero cuando vieron que no atacaban, sino que se detenían en la plaza principal y esperaban, la curiosidad comenzó a reemplazar al miedo. Ramiro salió de su casa con varios hombres armados, pero se detuvo al ver la compostura digna de Nalnich. «¿Qué quieren?», exclamó con voz tensa, sujetando su rifle. Nalnich desmontó lentamente y se acercó con las manos visibles en un gesto universal de paz. «Vengo a hablar», dijo en español con un acento marcado pero comprensible. «Vengo por la mujer que salvó a mi nieto». Ramiro apretó los dientes. «No hay nada que hablar con ustedes». «Hay mucho que hablar», corrigió Nalnich con calma. «Esta mujer, Paloma, ha demostrado honor. Ha cuidado de nuestro hijo cuando estaba muriendo. Eso merece respeto, no castigo». El padre Joaquín apareció entre la multitud, reconociendo la oportunidad que se presentaba. «Señor Vázquez», dijo en voz alta, para que todos escucharan, «estos hombres han venido en son de paz. Como cristianos, tenemos la obligación de escucharlos». Doña Esperanza también se acercó, seguida por varias mujeres del pueblo. Cuando vio a Itzel en brazos de Ana, pálido y claramente enfermo, su corazón maternal se conmovió. «Ese pobre bebé está muy mal», murmuró, y su comentario fue escuchado por quienes la rodeaban. Nalnich observó las expresiones cambiantes en las caras de los pobladores. Había vivido lo suficiente para reconocer cuando los corazones empezaban a ablandarse. «Mi pueblo y el suyo han luchado durante generaciones», continuó, dirigiéndose a la multitud reunida. «Hemos perdido hijos, padres, hermanos. Pero esta mujer ha demostrado que existe otro camino. Ella vio a un niño que necesitaba una madre y se convirtió en esa madre. No vio a un enemigo, vio a un hijo de Dios». Las palabras del jefe apache, especialmente la referencia a Dios, tocaron algo profundo en muchos. Este hombre habla verdades que nosotros, como cristianos, deberíamos reconocer,
declaró el padre Joaquín. ¿No nos enseñó Cristo que debemos amar a nuestros enemigos? ¿No dijo que debíamos cuidar de los más pequeños? Ramiro, sintiendo que perdía el control de la situación, intentó imponerse. Son nuestros enemigos. Han matado a nuestra gente. Y ustedes han matado a la nuestra, respondió Nalnich, sin ira, solo con tristeza. Pero mi nieto no ha matado a nadie. Es solo un bebé que necesita a su madre. Y esa madre es su prisionera. A Ana se acercó con Itzel en brazos, y el bebé comenzó a llorar débilmente. El sonido cortó el aire como una cuchilla. «Este es mi hijo», declaró a Ana, su voz quebrándose de emoción. «Está muriendo sin ella. Paloma es su madre en todo sentido. Ella lo salvó cuando yo no pude». Doña Esperanza extendió los brazos hacia el bebé. «¿Puedo?», preguntó suavemente. A Ana dudó un instante, pero le permitió tomarlo. La experiencia de la anciana partera se hizo evidente cuando evaluó la condición del niño. «Este bebé está gravemente deshidratado y desnutrido», anunció en voz alta. «Si no recibe pronto el alimento adecuado, morirá». Se volvió hacia Ramiro con lágrimas en los ojos. «¿Vas a permitir que un inocente muera por tu orgullo?». Un silencio pesado se apoderó de la plaza. Las madres del pueblo comenzaron a murmurar, algunas con lágrimas. Incluso los hombres más duros parecían incómodos. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. María, la hija adolescente de Ramiro, se abrió paso entre la multitud. «Papá», dijo con voz temblorosa pero decidida, «no puedes dejar que ese bebé muera. No es lo que mamá habría querido». La mención de su esposa fallecida fue como un golpe para Ramiro. Cerró los ojos un instante, indeciso. El padre Joaquín aprovechó la grieta que se abría. «Señor Vázquez, tiene la oportunidad de demostrar verdadera fortaleza cristiana. No la fuerza de las armas, sino la fuerza del perdón y la compasión». Nalnitz añadió, con solemnidad, «Si libera a esta mujer, mi pueblo recordará este acto de honor. Podemos hablar de paz entre nuestras gentes. Podemos enseñar a nuestros hijos que hay alternativas a la guerra». Toda la plaza contuvo la respiración, esperando la respuesta de Ramiro. La plaza entera guardaba en un silencio tenso. Ramiro Vázquez, con la mandíbula apretada y los ojos oscuros de ira contenida, miraba a su hija María, que no bajaba la vista, y luego al bebé Apache en brazos de Doña Esperanza, tan frágil que su respiración apenas se percibía. Su orgullo y su odio luchaban contra algo que no recordaba haber sentido desde la muerte de su esposa: compasión. La multitud estaba dividida. Algunos hombres esperaban que Ramiro ordenara expulsar a los apaches. Otros, en especial las madres, comenzaban a murmurar palabras de apoyo a Paloma. El padre Joaquín no dijo más. Sabía que el momento de decidir recaía en el hombre que había avivado las llamas del odio. Finalmente, Ramiro exhaló un suspiro largo. Su voz sonó ronca, como si le costara cada palabra. 3 meses, dijo lentamente, mirando al jefe apache. 3 meses de prueba. Si en ese tiempo no hay ataques, ninguna traición, consideraré una tregua permanente. Un murmullo recorrió la plaza. Algunos hombres protestaron, pero las mujeres, aliviadas, asintieron con lágrimas en los ojos. Nalnich, con dignidad, inclinó la cabeza en señal de respeto. «Tendrá nuestra palabra de honor. Durante esos 3 meses, ningún guerrero apache atacará a este pueblo mientras la mujer sea tratada con respeto». Ramiro apartó la mirada, como si admitir el acuerdo lo humillara. Pero no añadió más. «Libérenla», ordenó con voz seca. Un guardia trajo a Paloma desde el sótano. Caminaba despacio, confundida, con los ojos entrecerrados por la luz del sol. No podía creer lo que veía. Nalnitz de pie en medio del pueblo, los hombres armados, las mujeres llorando, y en el centro de todo, a Ana con Itzel en brazos. Cuando el bebé la vio, su llanto débil se convirtió en un sollozo de alivio. A Ana dio un paso adelante y la colocó a su lado. Paloma tomó a Itzel y lo abrazó contra su pecho con tanta fuerza que temblaba. «Mamá está aquí, ya está todo bien, mi amor», susurró, mientras las lágrimas le caían silenciosas. Allí mismo, en medio de la plaza, sin importarle quién la miraba, Paloma amamantó al bebé. Un silencio reverente cayó sobre todos. Incluso los hombres que más la despreciaban sintieron algo moviéndose en su interior. Ver a ese niño débil aferrarse a la vida era un recordatorio de algo más grande que la guerra. Nalnitz se acercó lentamente y, en un gesto solemne, se inclinó ante Paloma. «Eres una madre verdadera», dijo en apache, y luego repitió en español para que todos entendieran. «Nuestro pueblo te honra». Paloma, abrumada, solo pudo asentir con lágrimas en los ojos. Desde ese día,
Un cambio comenzó a gestarse, lento pero imparable. Una casa en los límites. Paloma, Ana y Itzel no regresaron a las montañas, pero tampoco se quedaron en el centro del pueblo. Se les permitió habitar una pequeña casa de adobe en las afueras, donde podían estar juntos bajo la mirada vigilante del pueblo y el compromiso de paz. Itzel comenzó a recuperarse. Su piel recobró color y su mirada se llenó de esa curiosidad propia de los bebés que redescubren el mundo. Cada risa suya era como un bálsamo para Paloma, que por primera vez en mucho tiempo sentía que la vida le devolvía algo. Ana ayudaba en lo que podía. Aprendió a reparar cercas, a trabajar la madera para los vecinos, y su presencia silenciosa comenzó a perder el aura de amenaza que muchos le habían atribuido. Algunas mujeres del pueblo, especialmente las que habían visto morir a sus propios hijos por enfermedad o hambre, empezaron a acercarse con timidez. ¿Es verdad que las hierbas que usas pueden bajar la fiebre?, preguntaban. ¿Podrías enseñarnos a preparar infusiones para los cólicos? Paloma respondía con paciencia, compartiendo lo que su abuela le había enseñado. Poco a poco, las mismas bocas que antes la insultaban empezaron a pronunciar su nombre sin veneno. Ramiro y sus dudas. Pero no todos estaban conformes. Ramiro Vázquez seguía observando la situación con recelo. Cada tarde, desde la ventana de su casa, veía a Paloma salir con Itzel en brazos y a Ana cortando leña cerca de la nueva casa. Algo en su interior se removía. La imagen le recordaba tiempos más simples, cuando su esposa estaba viva y su hija pequeña jugaba en el patio. Una noche, sentado solo en su comedor, Ramiro habló en voz baja, como si su difunta esposa pudiera escucharlo. «Estoy haciendo lo correcto, ¿verdad? No puedo dejar que nos tomen por débiles». Pero la casa respondió con silencio. María, su hija, lo observaba desde la puerta. Había visto el cambio en su padre desde aquel día en la plaza. Ya no gritaba con la misma seguridad, ya no hablaba del odio como algo absoluto. La duda empezaba a colarse en él, aunque no lo admitiera. La ceremonia inesperada. 3 semanas después, el padre Joaquín pidió a Paloma y a Ana que se reunieran en la iglesia. «Es hora de que formalicen lo que ya son», les dijo con una sonrisa cálida. Han formado una familia, y aunque sus mundos sean distintos, el amor que los une es verdadero. Fue una ceremonia sencilla. Paloma llevaba un vestido blanco sencillo que una de las vecinas le prestó, y a Ana vistió una camisa bordada con símbolos de su pueblo. El padre Joaquín bendijo su unión con palabras suaves, y doña Esperanza colocó en el cuello de Paloma un collar de cuentas azules que perteneció a su abuela Esperanza. No todos asistieron, pero quienes fueron se llevaron una imagen distinta, la de 2 mundos unidos por un amor que desafiaba el odio. Ramiro observó desde lejos, sin acercarse, pero por primera vez no sintió la misma rabia. Quizá, pensó, había algo que nunca entendería del todo. El eco en las montañas. En la tribu apache, la noticia de la ceremonia llegó rápido. Nalnit sonrió al escucharla. «Mi hijo ha elegido un camino difícil, pero también el más valiente», dijo a los ancianos. «Si su amor puede sobrevivir entre enemigos, quizá todavía hay esperanza para nosotros». La tregua se mantuvo. Los guerreros apache, por respeto a Nalnich, no atacaron el pueblo. Y en San Miguel del Valle, los rumores de venganza comenzaron a apagarse, reemplazados por una cautelosa curiosidad. Itzel crecía sano. Su risa resonaba tanto en el pueblo como en la tribu, convirtiéndose en un símbolo viviente de que 2 mundos podían tocarse sin destruirse. Pero no todo era paz. Había quienes aún esperaban el momento oportuno para vengar viejas heridas. Y desde lejos, nuevos peligros acechaban, amenazando con romper el frágil puente que Paloma y Ana habían construido. El tiempo transcurría como una respiración contenida. 3 semanas después de la ceremonia, el pueblo de San Miguel del Valle vivía en una calma que se sentía más como un hilo tenso que como verdadera paz. Paloma y Ana cuidaban de Itzel en su casa a las afueras del pueblo. La relación entre ellos se había convertido en una rutina cálida. Él cortaba leña, ella enseñaba a las mujeres del pueblo a preparar ungüentos y hierbas medicinales, y juntos veían cómo pequeña empezaba a balbucear sus primeras palabras. Sin embargo, la paz era frágil. Entre las sombras, seguían existiendo hombres que no aceptaban el acuerdo. Algunos jóvenes resentidos, influenciados por los relatos de padres y abuelos sobre ataques apaches, bebían en la cantina y hablaban con rabia. «Ramiro se ha ablandado», decía Esteban, el herrero, golpeando la mesa. «Ahora los salvajes caminan por nuestras calles como si nada. Si seguimos permitiéndolo, pronto vendrán más y más», añadía otro. «Y cuando menos lo esperemos, nos atacarán desde adentro».
Ramiro escuchaba esos comentarios en silencio. Aunque no lo admitía, el odio que había alimentado durante tanto tiempo ahora se mezclaba con algo que no entendía del todo: duda. Desde la boda, veía a su hija María visitar la casa de Paloma para ayudar con el bebé. La chica parecía feliz, y eso lo confundía. Pero la verdadera amenaza no vendría del interior, sino de afuera. El hombre de la frontera. Una tarde, un forastero llegó al pueblo montado en un caballo sudoroso. Era un hombre de rostro endurecido, barba descuidada y mirada astuta. Se presentó como Silas McCoy, un cazador de recompensas de la frontera. «He oído que por aquí andan algunos apaches escondidos», dijo en la cantina, bebiendo un trago de mezcal. «Si tienen problemas con ellos, puedo solucionarlos». Sus palabras despertaron el interés de los hombres resentidos. Silas contaba historias de cómo había limpiado otros pueblos de forajidos y tribus, cobrando siempre una buena paga. «¿Qué dicen?», preguntó con una sonrisa fría. «¿Quieren que se encargue de esa mestiza y su pache?». Esteban y algunos jóvenes lo miraron con complicidad. Ramiro, que estaba en la esquina escuchando, no dijo nada. Se limitó a salir de la cantina con el ceño fruncido. Silas no necesitaba permiso explícito. Bastaba con el silencio para saber que sería bien recibido. Rumores y advertencias. María escuchó parte de la conversación desde la puerta de la cantina. Corrió hasta la casa de Paloma para advertirle. «Hay un hombre nuevo en el pueblo», dijo con voz agitada. «Un cazador de recompensas. Dice que quiere acabar con los apaches». Paloma sintió un escalofrío. Miró a Ana, que estaba tallando madera en el patio. Su rostro se endureció de inmediato. «¿Quién es?», preguntó con calma, pero sus ojos brillaban con alerta. «Un hombre de la frontera». «Silas, ¿algo?». «Dice que sabe encontrar campamentos escondidos, que puede rastrear como un lobo». Ana no respondió de inmediato. Se levantó y miró hacia las montañas, pensativo. Luego tomó su arco y lo revisó cuidadosamente. «Se está acercando peligro», dijo con voz grave. «Este hombre no viene por paz». Paloma sintió un nudo en el estómago. Acarició la cabeza de Itzel, que dormía tranquilo, ajeno a todo. «¿Qué haremos?». «Prepararnos», respondió a Ana, «y avisar a mi pueblo». El consejo de Nalnich. Esa misma noche, Ana cabalgó hacia las montañas para reunirse con su padre, Nalnich. El jefe escuchó el relato en silencio, sentado junto al fuego del consejo tribal. «Hombres blancos que matan por oro y recompensas. Los conozco», dijo Nalnich con un suspiro cansado. «No buscan justicia, solo sangre». «Vendrá por nosotros», afirmó a Ana. «Y no vendrá solo». «Entonces debemos decidir», dijo otro anciano. ¿Defendemos a nuestra gente y rompemos la tregua? ¿O dejamos que este hombre destruya el puente que hemos construido? Nalnich levantó la mano para pedir silencio. No podemos caer en la trampa del odio otra vez. Si atacamos, Ramiro y los suyos verán que tenían razón en temernos. Pero tampoco dejaremos que maten a mi nieto. «¿Qué sugieres?», preguntó a Ana. «Debemos hablar con Paloma. Ella entiende a su pueblo mejor que nosotros. Quizá aún haya quienes escuchen la voz de la razón antes de que sea tarde». El plan del cazador. Mientras tanto, Silas ya comenzaba a trazar su propia estrategia. Habló en secreto con Esteban y otros hombres resentidos. «Esta noche saldremos al amanecer», les dijo. «Yo rastrearé a ese apache. Cuando lo encontremos, no dejaremos rastro». «¿Y la mujer?», preguntó uno de los jóvenes. Silas sonrió con frialdad. «La mujer es el anzuelo. Si ella está viva, él siempre volverá por ella». La noche antes del ataque, Paloma sintió que el aire estaba cargado de un presagio extraño. Itzel no paraba de inquietarse y llorar sin motivo aparente. Afuera, el viento traía sonidos lejanos del pueblo, como susurros que no podía entender. Ana entró con gesto serio. «Mañana vendrán». «¿Cómo lo sabes?». «Lo siento. Los hombres que cazan no saben esperar». Paloma tomó su mano con fuerza. «No podemos dejar que nos separen otra vez». A Ana la miró a los ojos, y por un instante la dureza de guerrero desapareció. «No lo permitiré. Pase lo que pase, te protegeré a ti y a nuestro hijo». Pasaron la noche sin dormir, abrazando a Itzel y esperando el amanecer. La primera luz del peligro. Cuando salió el sol, vieron siluetas en el horizonte. No eran muchos, pero Silas iba al frente, montado en su caballo, con el rifle cargado y la mirada de un depredador que ya había olido la sangre. Ana se colocó delante de Paloma, tensando su arco.
Paloma tomó a Itzel en brazos y retrocedió hacia la casa. Silas sonrió desde lejos. «Ahí están», murmuró, y su voz llegó como un veneno arrastrado por el viento. La mujer y su salvaje. En ese momento, una segunda figura apareció desde las montañas. Nalnich, con un grupo de guerreros, bajaba en silencio. Pero no venían para atacar. Venían para detener la masacre antes de que comenzara. El destino de la tregua pendía de un hilo. El sol apenas había trepado sobre las montañas cuando Silas McCoy detuvo su caballo frente a la pequeña casa de adobe donde vivían Paloma y Ana. Sus hombres lo seguían de cerca. Esteban, dos jóvenes del pueblo y otro forastero con mirada opaca, alguien que parecía acostumbrado a matar sin preguntas. Silas observó la escena con una sonrisa torcida. Paloma estaba a la puerta con Itzel en brazos, y a Ana, de pie frente a ella, con el arco ya tensado. «Ah, qué imagen tan tierna», dijo Silas, su voz cargada de desprecio. «La mestiza y su salvaje. ¿No es conmovedor? No te acerques», advirtió a Ana, sin mover un músculo. Silas desmontó con calma, como quien tiene todo bajo control. «Tranquilo, Pache, solo vengo a hablar». Se giró hacia los hombres del pueblo. «¿Ven? Les dije que los encontraría. Y ahora, vamos a terminar con este problema de una vez». Paloma dio un paso adelante, sosteniendo a Itzel con fuerza. «No tienen por qué hacer esto. Él no ha hecho daño a nadie». «¿Daño?», Silas se burló. «Tu querido compañero y su gente han matado a docenas en estas tierras. ¿O vas a decir que no? Mi pueblo también ha matado a los suyos», intervino a Ana, su voz profunda y serena. «Pero yo no he derramado sangre inocente». Silas se encogió de hombros. «Inocente o no, para mí son todos iguales. Y me pagan por limpiar la basura de la frontera». Cuando hizo ademán de tomar su rifle, Ana tensó la cuerda de su arco. «No des un paso más». Los hombres que lo acompañaban también se pusieron tensos. Esteban sujetó su arma, pero dudó. Algo en su interior no quería ser el primero en disparar. En ese momento, una voz profunda resonó desde atrás. «Baja el arma». Silas giró bruscamente. Desde las montañas, Nalnich descendía montado en su caballo, acompañado por media docena de guerreros apaches. Pero no venían con lanzas en mano. Sus bastones ceremoniales mostraban que no buscaban guerra. Nalnich desmontó lentamente, su presencia imponiendo respeto. «No venimos a pelear», dijo en español pausado. «Pero no permitiremos que maten a los nuestros». Silas soltó una carcajada. «¿Así que viniste a morir con ellos, viejo?» Nalnich lo miró con serenidad, sin mostrar miedo. «Tú no entiendes nada. Este no es un campo de batalla. Es la casa de una familia». Los murmullos comenzaron a extenderse. Algunos vecinos que habían salido a mirar desde la distancia se acercaban. Entre ellos doña Esperanza y María, la hija de Ramiro. Había confusión y temor en sus rostros. «Silas, detente», gritó María. «Esto no es lo que acordó mi padre». Silas frunció el ceño. «¿Acordó? Escúchame, niña. Tu padre puede estar dudando, pero yo no. Este problema se acaba hoy». Paloma sintió como Itzel comenzaba a llorar, percibiendo la tensión. Acarició la cabeza del bebé para calmarlo, mientras su corazón latía como un tambor. «Si disparas», dijo Paloma, su voz firme aunque le temblaban las manos, «estarás matando algo más que un hombre. Matarás la poca esperanza que queda en este lugar». Silas la miró con frialdad. «La esperanza no detiene flechas». Apretó el gatillo. El primer disparo. El disparo resonó como un trueno. Pero a Ana, rápido como el rayo, soltó su flecha antes. La flecha golpeó el rifle de Silas, desviando su puntería y haciendo que la bala impactara en el suelo, levantando polvo. Los guerreros apaches alzaron sus bastones ceremoniales, listos para defenderse si era necesario. Nalnich levantó la mano para detenerlos. «No, no daremos el primer golpe». Silas maldijo, enfurecido. «Bastardo», rugió mientras intentaba recargar. Fue entonces cuando la voz de Ramiro se escuchó, cortando el aire como una cuchilla. «Basta». Todos se giraron. Ramiro estaba allí, acompañado por varios hombres del pueblo. Su rostro mostraba algo nuevo, cansancio y un atisbo de culpa. «¿Qué significa esto?», preguntó con dureza. Silas se enderezó. «Vine a hacer lo que tú no te atreviste. Terminar con este problema de raíz». Ramiro caminó lentamente hacia la escena, mirando primero a Paloma y luego a Itzel. El bebé lloraba, su llanto llenando el aire como una súplica. «No era este el acuerdo», dijo Ramiro, con la voz ronca.
Dimos nuestra palabra. ¿Palabra? Silas escupió al suelo. ¿Y desde cuándo se le da palabra a los salvajes? Ramiro lo miró fijamente. Durante años había alimentado el odio, pero algo en ese momento se quebró. Recordó a su esposa, compasiva, y a su hija, que lo miraba desde atrás con ojos suplicantes. Este pueblo no matará a un bebé, dijo finalmente. El silencio fue absoluto. Silas no lo podía creer. ¿Te has vuelto blando, Vázquez? Ramiro se acercó un paso más, colocándose entre Silas y la familia. No, he decidido que ya no quiero más sangre. Silas soltó una carcajada amarga. Entonces muere con ellos. Levantó el rifle de nuevo. Pero antes de que pudiera disparar, una piedra lanzada con fuerza desde la multitud golpeó su mano. Fue María. «¡Basta!», gritó ella, temblando. «Déjalos en paz». El rifle cayó al suelo. Silas, furioso, intentó recuperarlo, pero Esteban y otro de los hombres del pueblo lo sujetaron. «Ya es suficiente», dijo Esteban, aunque su voz temblaba. «Esto ya no está bien». Silas forcejeó, pero al ver que incluso los suyos lo estaban traicionando, soltó un gruñido de rabia. «Se van a arrepentir. Todos ustedes». Montó su caballo y escupió al suelo. «No he terminado. Volveré». Y se marchó, dejando un silencio pesado tras de sí. La tregua se refuerza. Nalnich miró a Ramiro con calma. «Hoy elegiste no odiar. Eso es difícil para los hombres». Ramiro no respondió de inmediato. Solo observó a Paloma, que abrazaba a Itzel como si su vida dependiera de ello. «Esto no significa que confíe en ustedes», dijo Ramiro, al fin. «Pero no permitiré más muertes innecesarias». Nalnich asintió. A veces, no confiar es el primer paso hacia entenderse. Los apaches dieron media vuelta y regresaron a las montañas. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, murmurando, confundida pero aliviada. Ana abrazó a Paloma. «¿Se acabó?» «Por ahora». Paloma lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Pero volverá». «Sí», admitió a Ana. «Y cuando lo haga, no vendrá solo». Sabían que Silas no se daría por vencido. Y también sabían que el próximo ataque no sería tan fácil de detener. Pero por primera vez había un resquicio de algo parecido a esperanza. Porque Ramiro Vázquez, el hombre que más los odiaba, había dado un paso atrás. Las semanas posteriores al enfrentamiento trajeron un extraño equilibrio. Silas había desaparecido, pero su amenaza permanecía en el aire como un eco persistente. Paloma y Ana continuaban su vida en la pequeña casa a las afueras del pueblo, cuidando a Itzel, que cada día estaba más fuerte. El pueblo de San Miguel del Valle parecía dividido en dos silencios. Algunos empezaban a aceptar la presencia de Ana y los apaches como un mal menor, incluso como una oportunidad de convivir sin violencia. Otros, en cambio, resentían aún más la tregua, viéndola como una humillación. Ramiro, aunque no lo admitía, había cambiado. No se convirtió en un hombre bondadoso de un día para otro, pero algo en su mirada se suavizó. A veces observaba desde lejos a Paloma con Itzel en brazos y recordaba a su propia esposa cuando cuidaba a María de pequeña. Sin embargo, sabía que Silas no se quedaría quieto. «Ese hombre es como un lobo», murmuró una noche mientras hablaba con el padre Joaquín. «Cuando huele sangre, vuelve». «Entonces debemos prepararnos», respondió el sacerdote con serenidad. «Pero no con armas, Ramiro. Esta vez, debemos prepararnos con valor». Ramiro no contestó. Solo miró la iglesia vacía, con sus velas parpadeando, y sintió una incomodidad que no conocía. La advertencia de las montañas. Una mañana, mientras Paloma recogía hierbas en el patio, vio aparecer a Coana, el hermano menor de Ana, galopando desde las montañas. El joven apache tenía el rostro pálido y la respiración agitada. «Silas no está solo», dijo apenas llegó. «Lo vi en la frontera. Ha reunido hombres, soldados sin bandera, cazadores como él. Vienen muchos». Ana frunció el ceño. «¿Cuántos?» «Más de 20, armados con rifles y pólvora. Quieren destruir todo. No solo nosotros, también el pueblo». Paloma sintió un nudo helado en el estómago. ¿Por qué atacarían al pueblo también? Coana bajó la mirada. «Porque dirán que el pueblo protege a los apaches. Para hombres como Silas, no hay diferencia. Todos somos enemigos». Ana respiró hondo. Sabía lo que significaba eso. Si no actuaban, tanto su gente como los habitantes de San Miguel del Valle estarían en peligro. «Debemos advertirles», dijo Paloma con urgencia. «Si el pueblo entiende que también son un blanco,
Quizá decidan unirse para defenderse. Ana dudó. La historia de odio entre los apaches y el pueblo no podía borrarse de un día para otro. Pero finalmente asintió. Habrá que intentarlo. La reunión inesperada. Esa misma tarde, Ana y Nalnich bajaron de las montañas acompañados por varios guerreros. Esta vez no entraron al pueblo en silencio. Se detuvieron en la plaza central y pidieron hablar con Ramiro. La gente se reunió rápidamente, inquieta. Los murmullos se alzaban como un enjambre. Ramiro llegó con su rifle en la mano, aunque no lo levantó. ¿Qué quieren ahora?, preguntó con voz dura, pero sin la misma rabia de antes. Nalnich dio un paso adelante. Silas vuelve. Y no solo viene por nosotros. Trae hombres para quemar su pueblo también. Los murmullos crecieron. Ramiro entrecerró los ojos, dudando. ¿Por qué habría de creerles? Paloma dio un paso adelante, con Itzel en brazos. Porque yo lo escuché de su propia gente. Koana lo vio. Y tú sabes que es capaz de hacerlo. No le importa quién muera mientras cobre su recompensa. Ramiro apretó la mandíbula. Sabía que Silas era un hombre sin escrúpulos, pero admitirlo significaba reconocer que el verdadero enemigo no era el que había señalado toda su vida. ¿Qué proponen?, preguntó finalmente. Unirnos, respondió Nalnich. Defender juntos estas tierras. Si peleamos divididos, todos moriremos. El pueblo guardó silencio. Algunos hombres miraron con desconfianza, otros con temor. María, que estaba entre la multitud, habló con voz clara. Papá, si no nos unimos, nos matarán a todos. Ramiro miró a su hija y luego al padre Joaquín, que simplemente asintió. La verdadera fuerza, dijo el sacerdote, no está en quien dispara primero, sino en quien sabe cuándo proteger a los suyos, incluso si son diferentes. Ramiro respiró hondo. Está bien, dijo por fin. Si Silas vuelve, lucharemos juntos. Pero si esto es una trampa. No lo es, lo interrumpió Nalnich, con firmeza. Mi palabra vale tanto como la tuya. La víspera de la batalla, los dos mundos comenzaron a preparar defensas en silencio. Los guerreros apaches enseñaron a los hombres del pueblo a colocar trampas en los caminos y a usar el terreno a su favor. Las mujeres escondieron a los niños en las casas más seguras y prepararon vendajes y medicinas. Paloma, aunque temblaba por dentro, decidió quedarse en la línea del frente. No me esconderé, le dijo a Ana. Si esto es el final, estaremos juntos. Ana la miró con ternura y orgullo. Entonces juntos. Esa noche, mientras todos esperaban el amanecer con el corazón acelerado, Itzel durmió tranquilo, ajeno al peligro. Paloma lo observaba y pensaba que, sin importar lo que ocurriera, él era la razón por la que todo valía la pena. El regreso de Silas. Con la primera luz del día, el sonido de cascos retumbó en la distancia. Silas regresaba, tal como prometió, pero esta vez no venía solo. Más de 20 hombres lo seguían, armados con rifles, antorchas y machetes. Sus rostros no mostraban piedad. Cuando llegaron al límite del pueblo, Silas levantó la mano. «Salgan y entréguenme al apache y a la mujer», gritó. «Si lo hacen, el resto vivirá». Ramiro avanzó hasta el centro de la calle principal, rodeado por hombres del pueblo. A su lado estaban Nalnich y sus guerreros. «No», respondió Ramiro con voz firme. «Aquí no tendrás lo que buscas». Silas soltó una carcajada fría. «Entonces los quemaré a todos». Se giró hacia sus hombres y alzó el brazo. «Arrasen con todo». En ese momento, Ramiro bajó el rifle. No hacia los apaches. Apuntó a Silas. «Si tocas este pueblo, te mato yo mismo». El silencio se hizo un segundo antes del caos. Silas sonrió como un lobo y bajó la mano. «Entonces mueran juntos». Los primeros disparos resonaron. El primer disparo estalló como un trueno que rompió cualquier duda. El polvo del camino se levantó con el estampido de los rifles de Silas y sus hombres. Los gritos llenaron el aire. Pero, contra todo pronóstico, el pueblo no huyó. Ramiro Vázquez, que toda su vida había llamado enemigo a los apaches, disparó su rifle no contra Ana ni Nalnich, sino contra uno de los forasteros que venían con Silas. La bala dio en el blanco y el hombre cayó del caballo. «Ahora», rugió Ramiro. En ese instante, los guerreros apaches, camuflados entre las rocas y los tejados, desataron una lluvia de flechas certeras que derribaron a 2 más de los hombres de Silas. El pueblo, guiado por Esteban y otros, se unió a la defensa. Trampas improvisadas colocadas la noche anterior por apaches y campesinos hicieron que varios caballos se desbocaran, lanzando a sus jinetes al suelo. Silas,
Furioso, gritó órdenes mientras recargaba su rifle. ¡Avancen! ¡Quemen las casas! ¡Maten a todos! Pero su avance no fue tan sencillo como esperaba. Nalnich, con sus guerreros, se movía como una sombra, derribando enemigos con rapidez y precisión. Ahana, con su arco, se colocó frente a la casa donde Paloma y Itzel estaban refugiados y no permitió que nadie se acercara. «¡Retrocedan!», gritaba Silas, viendo que sus hombres comenzaban a caer. Ramiro se unió a Nalnich en el centro del pueblo. Los dos viejos líderes, que hasta hacía poco solo compartían odio, ahora se cubrían mutuamente mientras repelían a los atacantes. «Nunca pensé que pelearía junto a un apache», dijo Ramiro, disparando otra bala. «Y yo nunca pensé que protegería a un hombre que me llamó salvaje», respondió Nalnich, lanzando su lanza contra otro enemigo. «Pero aquí estamos». La traición en sus filas. Silas, viendo que la resistencia era más dura de lo esperado, cambió de estrategia. Se dirigió directo hacia la casa de Paloma, como un lobo que huele al corazón de la manada. «Atrapen a la mujer y al niño. Eso acabará con su moral». 3 de sus hombres corrieron hacia la casa, pero Ahana los interceptó. Rápido y silencioso, derribó a 2 con flechas precisas. El tercero llegó a disparar, pero Paloma, que lo vio por la ventana, empujó un mueble para bloquear la entrada. Silas aprovechó el momento y, con un salto ágil, entró por la parte trasera. Paloma retrocedió con Itzel en brazos, pero Silas ya estaba dentro, su rifle apuntando directo a ella. «Al final, todo se reduce a esto», dijo con una sonrisa fría. «Entrégame al niño y vivirás». «Jamás», dijo Paloma, con voz firme aunque el miedo le encogía el corazón. Silas amartilló el rifle. «Entonces muere con él». Pero antes de que pudiera disparar, una flecha atravesó la ventana y se clavó en su hombro. Silas rugió de dolor y soltó el rifle. Ahana irrumpió en la casa como un vendaval. «¡Aléjate de mi familia!». Silas, herido pero aún peligroso, sacó un cuchillo y se lanzó hacia Ahana. La pelea fue brutal, cuerpo a cuerpo. Silas era fuerte y estaba acostumbrado a la violencia, pero Ahana tenía la determinación de un hombre que lucha por todo lo que ama. Tras un forcejeo intenso, Ahana desarmó a Silas y lo derribó al suelo. Con un movimiento rápido, lo inmovilizó con su propio cuchillo en el cuello. «Hazlo», escupió Silas. «Mata como el salvaje que eres». Ahana lo miró a los ojos, respirando con dificultad. Por un momento, la tentación de acabar con él ardió en su mirada. Pero entonces pensó en Paloma, en las palabras que ella le había dicho sobre no repetir el ciclo de odio. «No», dijo finalmente, con voz baja pero firme. «No seré como tú». Ahana lo soltó y dio un paso atrás. Silas, incrédulo, intentó levantarse para atacar de nuevo, pero un disparo resonó. «Fue Ramiro». «Ya basta», dijo el hombre del pueblo, bajando el rifle. «Esto termina aquí». Silas cayó al suelo, esta vez para no levantarse más. El final de la batalla. Al ver caer a su líder, los pocos hombres de Silas que quedaban huyeron en desbandada, perseguidos por los guerreros apaches hasta más allá del río. El polvo se asentó lentamente, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. El pueblo estaba a salvo. Habían defendido juntos su hogar. Nalnich se acercó a Ramiro y le extendió la mano. «Hoy luchamos como enemigos del mismo enemigo. Quizá podamos aprender a no ser enemigos nunca más». Ramiro, con un gesto serio pero sincero, aceptó la mano. «Quizá». Paloma salió de la casa con Itzel en brazos. El bebé, ajeno a todo, sonreía. Al verlo, las mujeres del pueblo comenzaron a llorar, no de miedo esta vez, sino de alivio. Ahana la abrazó con fuerza. «Todo terminó», susurró. «Sí», respondió Paloma. «Pero ahora empieza algo nuevo». Años después, el tiempo pasó. El pueblo de San Miguel del Valle cambió. Lo que empezó como una tregua se convirtió en una convivencia cautelosa y luego en respeto mutuo. Los apaches y los campesinos comenzaron a comerciar, a compartir conocimientos, a entender que no eran tan diferentes. Itzel creció sano y fuerte, hablando tanto español como apache. Su risa se escuchaba entre las casas del pueblo y las chozas de la tribu. Era el puente vivo entre dos mundos. Paloma y Ahana vivieron juntos, criando a su hijo como símbolo de que el amor verdadero puede romper las barreras más profundas. Incluso Ramiro, aunque nunca se volvió un hombre blando, terminó aceptando que el odio no era la respuesta. María, su hija, se convirtió en amiga cercana de Koana, el joven hermano de Ahana, abriendo un nuevo capítulo para las futuras generaciones.
En las tardes tranquilas, Paloma se sentaba en el porche mirando las montañas mientras Ana tallaba juguetes para Itzel. A veces, ella le preguntaba, ¿alguna vez te arrepientes de haberte quedado? Ana sonreía, mirándola con la misma ternura del primer día. No, elegí la felicidad, aunque no era segura, y valió cada sacrificio. Paloma acariciaba la cabeza de Itzel y sentía que, finalmente, había encontrado su lugar en el mundo. La historia de Paloma, Ana e Itzel se convirtió en una leyenda contada en ambos lados de las montañas. Una historia de compasión, valor y amor que demostró que incluso los odios más profundos pueden transformarse en puentes. Porque la verdadera familia no se define por la sangre, sino por los actos que elegimos para protegernos y amarnos.